Bendiciones con todos. Tema 9: las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la verdadera conducta de las parejas cristianas. Y utilizamos 1 de Pedro capítulo 3, versículo del 1 al 7. Pero recordemos un momento el video anterior. ¿Se acuerda que el apóstol Pedro recomendaba el someterse a toda institución humana, el obedecer, el ser siervo? Pero cuando esa ley estaba infringiendo la ley de Dios, hay que someterse a la ley de Dios porque la ley de Dios es suprema, ¿sí? Es suprema. Entonces, hoy vamos a trabajar en el tema la verdadera conducta de las parejas cristianas. Y leemos 1 de Pedro capítulo 3, versículo del 1 al 7. Asimismo, vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el eterno de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Imagínense tremenda y maravillosa recomendación que le da a las parejas, al hombre y a la mujer, ¿sí? Al hombre y a la mujer. Ahora, cuando un hombre se convertía, por lo general traía a toda su familia a la iglesia. Por ejemplo, la historia del carcelero de Filipo. Mire, vamos a leer un poco para entender esto. Hechos capítulo 16, versículo del 29 al 33, dice: Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué maravilloso es cuando toda la familia en conjunto viene a los pies de Cristo. ¿Sabe? Y es más, todas las familias del mundo tienen que venir a los pies de Cristo, porque hoy día la familia está gravemente amenazada, ¿sí? Amenazada por todos lados. Hoy día las peleas dentro del hogar, en la pareja, han llevado hasta subir el nivel de separación, de divorcio, a un nivel muy alto en todo el mundo, ¿sí? Es porque no se han tomado las recomendaciones de Dios. Se han descuidado lo que Dios recomienda en su palabra. Y ojo, no se olvide que lo que Dios recomienda es lo mejor, porque Él no se equivoca y Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para la familia, ¿sí? Y solo cuando se entrega el corazón a Cristo,
¿sí? No solo el esposo o no solo la esposa, sino toda la familia, como en el caso del carcelero de Filipo, hay un cambio maravilloso, un cambio que da gloria a Dios y da testimonio al mundo. ¿Sabe? Cuando se convierte la esposa y no el esposo, hemos visto eso por años, que es una lucha, una guerra, ¿sí? Una guerra, no hay compatibilidad, uno es luz y otro es tinieblas y se forma un caos. Eso es un problema serio y un problema que también se convierte en un problema para la iglesia. Entonces, los hombres, el esposo, que es la cabeza del hogar, debe venir a Cristo, por decirlo así, primero y una vez conociendo a Cristo, empujar a la familia, traer a la familia. Si lo hacen junto al mismo tiempo, como lo hizo el carcelero de Filipos, mejor todavía, sí, mejor todavía, porque Dios quiere darnos vida eterna. Dios entregó la vida de su Hijo Jesucristo para que tengamos vida eterna, pero por desconocimiento de la palabra, como dije antes, por no obedecer la palabra de Dios, la familia tiene gravísimos problemas hoy. Es más, la sociedad ya mira otros tipos de familia, sí, dejando a un lado la familia que Dios creó, hombre y mujer. Esto está un caos y terrible, y solo volviendo a Cristo se podrá entender esto. Ahora, en el caso que una mujer que llegaba a ser cristiana, por lo regular iba sola a la iglesia. Escuche, bajo la ley romana, el esposo y padre tenía la autoridad absoluta sobre todos sus familiares, incluso su esposa. Si el marido no estaba de acuerdo con las nuevas creencias de su esposa, ella podría poner en peligro su matrimonio al exigir sus derechos como una mujer libre en Cristo. Sí, en esa época y hoy en esta época también. Como dije antes, hemos visto por años mujeres que se convierten, que entregan su corazón al Señor, pero sus maridos no. Y se forma una batalla allí, una guerra. Y muchas veces, lamentablemente, termina en divorcio porque el marido no quiere reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Y eso no está bien. Veamos por un momento la posición de la mujer en la antigüedad. ¿Qué les parece? En cualquier época de las civilizaciones antiguas, las mujeres no tenían derecho prácticamente a nada. En la ley judía, la mujer era una cosa, propiedad de su marido, lo mismo que las ovejas o las cabras. De ninguna manera podía dejarle. Él sí podía divorciarse cuando quisiera. Imagínense, en la ley judía. Ahora, en la civilización griega, escuche, el deber de una mujer era no salir de casa y obedecer a su marido, encerrada en casa. Era propio de una buena mujer el ver, oír y preguntar lo menos posible, calladita, se veía más bonita, según ellos. No tenía ninguna clase de existencia independiente, para nada tenía independencia. No tenía ninguna inteligencia que le fueran propias. Es más, no podían ni estudiar. El marido se podía divorciar de ella con solo devolver la dote. En la civilización griega. Ahora, en la ley romana, escuche, la mujer no tenía derechos. Ante la ley siempre era menor de edad. Cuando vivía con su padre estaba bajo a patria potestad, autoridad paterna. Casada estaba en la misma situación con su marido. Imagínense cómo se denigraba la mujer en esos tiempos y lamentablemente en ciertos porcentajes también en estos tiempos. Ante esta situación, ¿cuál era la condición de una mujer
que se convertía al cristianismo y su marido permanecía en su religión ancestral. ¿Cuál? Pedro tranquilizó a las mujeres cristianas casadas con incrédulos, indicándoles que no tenían que predicarles a sus esposos. Bajo las circunstancias, su mejor manera de llegar a ellos era mediante el servicio amoroso. Era la mejor forma para predicarles. Era la mejor forma que se buscaba para que ellas se convirtieran. Ellas debían mostrar al esposo el amor abnegado que Cristo le mostró a la iglesia. ¿Sí? Eso es lo que tenían que hacer, el consejo que le da el apóstol Pedro. Al ser esposas ejemplares, lograrían agradar a sus esposos. Por lo menos, los hombres dejarían que sus esposas continuaran practicando su religión. O en el mejor de los casos, sus esposos se unirían a ellas y llegarían a ser cristianos también. Por supuesto que a eso tenía que sumarle la mujer mucha oración, o tiene también hoy día que sumarle mucha oración, clamándole al Señor que tome el corazón de su esposo, ¿sí? Que su esposo llegue a ser cristiano también, y buscando apoyo que otros le ayuden a orar. Porque en estos casos la que más sufre es la mujer, sumado a los hijos, ¿sí? Porque es la parte débil y puede sufrir maltratos también. Entonces, por eso Pedro aconseja de la sumisión, del amor, de ser respetuosas, de una conducta casta. Ahora, una vida transformada habla de una mayor fuerza y claridad. Sí, una vida transformada, esto es importante. Y a menudo es el modo más eficaz de influir en un miembro de la familia. Una vida cambiada, un buen testimonio, ese amor de Cristo derramado por el Espíritu Santo allí, reflejándolo en otras personas, en la familia, en el esposo, en los hijos, ¿sí? Y eso es poderoso, es más que una predicación para que se conviertan. Pero les dice a las esposas cristianas que cultiven una hermosura interior y no vivan preocupadas por su apariencia exterior, ¿sí? Ganarán a su esposo con amor y no con su aspecto, ¿sí? Es que el amor, dice la palabra, cubre multitud de pecados. Y también dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, si quieres ganar a su esposo, tienes que mostrar el amor de Cristo. Tienes que dar un buen testimonio, ¿sí? No está diciendo en ningún momento que descuide su aspecto personal. No está diciendo eso, sino que por encima de ese cuidado personal tiene que estar reflejado el amor de Cristo, ¿sí? Es que el amor de Cristo es el único que convierte, ¿sí? El amor, el testimonio. Ahora, viva su fe cristiana serena y coherente en su hogar, y su familia verá a Cristo en usted. Sí, no se desespere, no grite, no patalee, no haga relajo por nada. Espere en el Señor, confíe en el Señor y Él hará. ¿Sí? Hay que tener mucha paciencia. A veces hay que esperar años, pero el Señor no retarda su promesa, dice la palabra también. No debemos obsesionarnos también con la moda, pero tampoco despreocuparnos hasta el punto de no atender nuestro aspecto personal. Higiene, pulcritud y arreglo que son importantes, pero mucho más lo son las actitudes y el espíritu de una persona, ¿sí? La verdadera belleza comienza
de adentro, ¿sí? Del corazón, en ese ornato, donde derramó ahí en el corazón el amor de Cristo, ¿sí? Por eso llegó a decir Cristo que nosotros éramos sal y luz, dar un buen testimonio en todo tiempo. Ahora, ser sujetas significa cooperar voluntariamente con alguien por amor y respeto a Dios y por esa persona. Lo ideal es que la sumisión sea mutua, que ambos se sometan. Cuando habla de sujeción no está hablando de maltrato, eso no, eso está prohibido, lo prohíbe Dios en su palabra, ¿sí? Eso está prohibido. Sujeción, cooperar, trabajar juntos en equipo, ¿sí? En equipo, para que la familia se pueda engranar, para que la familia pueda funcionar tal como Dios quiere que funcione. Sí. Efesios capítulo 5, versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese es el primer paso que hay que dar. Para yo aprender a someterme a otras personas, que eso no es nada fácil, sí, porque a veces somos orgullosos, somos arrogantes. Primero tengo que someterme a Dios, ¿sí? Primero tengo que obedecer lo que Dios manda en su palabra, ¿sí? Dejar que su palabra me transforme, me equipe, me prepare. Entonces después será fácil someterme a quien tenga que someterme. Por eso dice el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿sí? Si logramos temer primeramente a Dios, no tendremos ningún problema en someternos a otros, porque tenemos todos tipos de autoridad, ¿no? Tenemos la autoridad en el gobierno, las autoridades civiles, tenemos la autoridad eclesiales que hay, tenemos autoridad en nuestro trabajo, ¿sí? Y en todas partes hay autoridad y tenemos que aprender a someternos. La figura de someternos la podemos resumir en una palabra, en el servicio, en aprender a ser siervos. Jesucristo dijo, yo estoy aquí para servirles. Mire, el Rey de Reyes y Señor de Señores se puso en la condición de siervo. Es lo que tenemos que hacer. Él se puso de ejemplo para que sigamos sus pisadas. La actitud de sumisión, aun cuando fuera de un solo lado, puede ser una estrategia cristiana eficaz. Jesucristo se sometió a la muerte a fin de que pudiéramos ser salvos. Quizá algunas veces debamos someternos a circunstancias desagradables con el propósito de que otros vean a Cristo con nosotros. Sí. Importante saberlo, la sumisión cristiana nunca exige de nosotros la desobediencia a Dios ni que participemos de lo que nuestra conciencia nos prohíbe. Sí, tengamos cuidado con eso. La sumisión unilateral requiere tremenda fortaleza. No podemos lograrlo sin el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Pongamos un ejemplo para entender eso. Daniel en Babilonia, ¿sí? El rey Nabucodonosor hace una enorme estatua y piden que al son de la bocina todos se postren, la adoren. Daniel no, porque Daniel no es un idólatra, porque no tiene que someterse a esa ley que es contraria a la ley de Dios, ¿sí? Y Daniel dice que se arrollaba 3 veces al día y abría la ventana para que lo vieran seguramente, y adoraba al Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien hay que orar, a quien hay que adorar. Entonces, por eso Daniel lo descubrieron, lo denunciaron, le buscaron quitar la vida, matarle. Pero Dios, al que obra bien, ¿sí? Al que le honra a él, en vez de honrar otras cosas que no se deben honrar, los protege, les da la salida. Como en el caso de Daniel, Dios le dio la salida, ¿no es cierto? Entonces, la sumisión unilateral requiere tremenda fortaleza. Esto no es fácil. No es fácil. Podríamos lograrlo si el poder del Espíritu Santo obra en nosotros.
el poder del Espíritu Santo obraba en Daniel porque él era un hombre consagrado. Si somos hombres y mujeres consagrados al Señor, el Espíritu Santo va a obrar y nos va a dar la sabiduría necesaria para hacer conforme a su voluntad. Cuando Pedro llama a las mujeres el vaso más frágil, no se refería a una inferioridad moral ni intelectual, no, sino que reconoce las limitaciones físicas de la mujer. Las mujeres de su época, si no eran protegidas por los hombres, eran vulnerables a los ataques, maltratos y desastres económicos. ¿Sí? Por eso dice, hay que tratarlas bien. La vida de las mujeres puede ser más llevadera hoy, porque sigue siendo vulnerable a los ataques criminales y al maltrato familiar. Y a pesar del aumento de oportunidades de trabajo, la mayoría de las mujeres ganan todavía considerablemente menos que la mayoría de los hombres. Menos que la mayoría de los hombres. ¿Qué les parece esto? Y la mayoría de los pobres son madres solteras con hijos. ¿Sí? Son mal pagadas. Y eso no debe ser. Debe haber la equidad. La equidad. Bueno que hoy día la mujer tiene un espacio donde se está preparando. Es más, el hombre está en peligro porque hay más mujeres. Usted va a las universidades, hay más mujeres estudiando, preparándose que varones. Deben prepararse ambos, ¿sí? Un hombre que no honra a su esposa como un miembro del sexo débil, la protegerá. Que honra, perdón, a su esposa como un miembro débil, debe protegerla, debe respetarla, debe ayudarla y debe permanecer con ella. Debe permanecer con ella. Él no debe esperar que ella trabaje a tiempo completo fuera de casa y a tiempo completo en casa. Él ayudará tanto como le sea posible. Permanecerá sensible a sus necesidades y se dirigirá a ella con cortesía, consideración, discernimiento y tacto. Si un hombre no trata con respeto y consideración a su esposa, sus oraciones tienen estorbos, porque una relación viva con Dios depende de la buena relación con los demás. Sí, así dice. Si maltrata a su esposa, sus oraciones tendrán estorbos, no llegarán a Dios. Dios no va a responder. Así que, varones, esposos, si queremos que Dios nos responda a las peticiones que hagamos, honremos a nuestras esposas. Jesús dijo que si usted tiene un problema con un creyente, primero debe solucionárselo antes de adorar. Míralo, leamos Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Mira, antes si has peleado con tu esposa, pide perdón, reconcíliate y después ora al Señor para que tu oración sea respondida. Si no, no habrá respuesta. Es lo que dice Pedro. Este principio es importante también en las relaciones familiares. Si los hombres se aprovechan de su posición para maltratar a sus esposas, sufrirá su relación con Dios. ¿Qué les parece? El testimonio del apóstol Pedro diciendo cómo debe ser la vida en pareja, cómo deben tratarse, ¿sí? Cómo debe vestirse la mujer, cómo debe amar a su esposo, cómo deben los hombres amar a su esposa, cómo deben respetarla, cuidarla como a vaso más frágil. ¿Entendió? Ahora, ¿cómo comienza este cambio? ¿Cómo comienza este cambio? Debe comenzar en el corazón, entregando el corazón al Señor Jesucristo para que Él
ponga su amor allí, derrame su amor, porque necesitamos el amor de Dios para vivir como Dios quiere que vivamos. Y entonces nosotros aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe para que acepte a Cristo, para que sea un hijo de Dios también, para que toda la familia, así como pusimos el ejemplo del carcelero, todos se conviertan y haya paz, haya armonía, hay una familia de buen testimonio para que otros también se conviertan, otras familias. Entonces, repita la oración con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Ahora usted aceptó a Cristo, maravilloso. El amor de Cristo ha sido derramado en usted. Ahora venga a meditar en la palabra todos los días. A meditar. Deje que el Espíritu Santo le enseñe, busque aplicarla a su vida y una vez aplicada, busque predicarla también a otros. Busque también predicarla a otros, ¿sí? Tenga tiempos de oración, como hablamos, ¿sí? Pero primero reconcíliese para que esas oraciones tengan respuesta de Dios. Alabe al Dios, cante de alabanzas y le invitamos que venga a la iglesia para que juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa que cada día nos enseña. En esta ocasión ha enseñado cómo debe ser el proceder de la esposa y el esposo para que puedan ser la familia que tú has formado, una familia que dé gloria a tu nombre y testimonio al mundo, Señor. Te damos gracias por la familia, pedimos que la bendiga, que le des de tu Espíritu Santo, Señor, y que muchas familias vengan a los pies de Cristo. Que tú lleves esta palabra por todos los rincones del mundo y el Espíritu Santo la haga escuchar y germinar en cada oyente, Señor. Gracias te damos por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias te damos por la familia. En el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra. Y reenviemos a otros, reenviemos a otras familias, a otras parejas, para que entiendan estas verdades del Señor. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.